Buenas tardes, mis amados hermanos. Vamos a continuar con nuestra escuela dominical. En marzo, hermanos, comenzamos con el tema el pueblo del pacto. Y la semana pasada vimos que Israel y la iglesia son uno mismo, ¿verdad? Pudimos confirmar que a través de la fe en Cristo, la iglesia se convierte en el pueblo del nuevo pacto de Dios. Pues bien, el día de hoy vamos a ver lo que es el pacto que es eterno. Vamos a orar, hermanos. Amantísimo Padre Celestial, gracias te damos en esta mañana porque nos permite estar aquí reunidos, Señor. Permítenos que en este momento, Señor, podamos tener entendimiento, podamos poner nuestra mente, nuestro corazón atento, Señor, para continuar aprendiendo, Señor, de lo que tú nos quieres mostrar en esta tarde mañana, Señor. Te pido, Señor, que tu Espíritu Santo sea el que nos guíe, Padre Celestial, y que podamos seguir y que podamos salir renovados, Señor, en esta tarde. Que podamos, Señor, estar conscientes, Padre Celestial, de que tú eres nuestro Dios y que somos tu pueblo. En Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, veremos la trascendencia del pacto de Dios en la eternidad, desde la eternidad y para la eternidad. Antes de la fundación del mundo y hasta el fin del mundo. En nuestro texto clave, en el capítulo 17 de Génesis, vemos que Dios le dice en el versículo 7 al ahora llamado Abraham, que establecerá su pacto entre Dios y él y su descendencia, después de él, en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser el Dios de Abraham y el de su descendencia después de él. Bueno, hermanos, dentro de las condiciones de un pacto, entre los hombres también debe de quedar claro o establecido cuánto tiempo va a estar o cuánto tiempo vamos a pactar lo que acordemos. Pero en nuestra condición humana, como por cuánto podríamos pactar entre hermanos. Por lo menos en el matrimonio pactamos con nuestra pareja hasta que la muerte nos separe. Entonces, en nuestra condición humana es durante máximo, pues nuestra vida, ¿verdad? En nuestra condición humana. Pero si tenemos un Dios que es eterno, ¿cómo será su pacto, verdad? Eterno. Vamos a ver algunas características que nos mostrarán que este pacto de gracia es un pacto eterno. Veremos que el pacto inicia en la eternidad, que es perpetuo y que es eterno. Inició en la eternidad. Vamos a leer, hermanos, Efesios 1, versículos 4 y 5. Si alguien me apoya leyendo Efesios 1, versículos 4 y 5. Vamos a ver qué nos dice el apóstol Pablo en esta carta de Efesios 1, versículos del 4 al 5. Nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Gracias, hermano. ¿Cuándo fue esto? Antes de la fundación del mundo. Por puro afecto, ¿verdad? No por nuestros méritos, sino por los méritos de nuestro Salvador. Pero aquí estamos ya viendo que es antes de la fundación del mundo. Ahora veremos qué nos dice el apóstol Pedro, primera de Pedro, en el capítulo 1, en los versículos 19 y 20. Si alguien me puede ayudar también, por favor.
como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Amén. Nuevamente aquí vemos ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Hermanos, nuestro Salvador ya estaba planeado. Todavía no había la caída del hombre, pero ya había planeado que iba a existir un Mesías desde antes de la fundación del mundo. Es el mismo pacto eterno, hermanos, que es manifestado en diferentes momentos a través de la Biblia, con diferentes personas en diferentes situaciones. Ahora, hermanos, vamos a ver que es perpetuo por medio del pacto, por medio del pueblo del pacto. Entonces, no solo inicia en la eternidad. Vamos a ver cómo es que es perpetuo para todas las generaciones en Génesis 17:7. Si alguien puede ayudar también, hermanos. Génesis 17:7. Y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Amén. Aquí en este versículo nos muestra que el pacto es perpetuo. También podemos ver aquí, hermanos, que la Escritura y la Biblia nos enseña que el hombre pactó con Dios. ¿Por qué será que el hombre no pactó con Dios? Y es Dios quien pacta con el hombre. Porque realmente el hombre no tiene nada que ofrecer. No tenemos nada que ofrecerle a nuestro Dios. Por eso las Escrituras nos muestran claramente que el que pacta es Dios con el hombre. Cuando menciona en tu descendencia después de ti, podemos ver esa perpetuidad del pacto. La promesa a Abraham no se limitó únicamente en lo sanguíneo o únicamente al pueblo judío. El plan se manifestaría y su alcance máximo sería con Jesucristo. Él pactó con Abraham, el plan viene desde la eternidad. Ahora vamos a leer, hermanos, Gálatas 3, del 6 al 9. Gálatas 3, del 6 al 9, si alguien puede leerlo. Y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Hermanos, ¿cuántos años tenía Abraham cuando Dios habla con él en estos versículos? 100 años, tenía 100 años y no tenía descendencia. Y ya Dios le dice, va a ser bendición a través de tus generaciones. Nuevamente vemos, ¿no?, cómo el pacto viene de un plan eterno, porque él todavía no tenía hijos ni descendencia. Y miren qué maravilloso es, ¿no? Esa fe con la que la historia de la Biblia nos muestra a Abraham, ¿verdad? Esa fe, confiando en que aún sin tener generaciones, le estaban dando el plan perfecto. Nosotros, ahora, hermanos, pues ya conocemos esa historia, ¿verdad? Las primeras familias, pues esperaban un Mesías. A nosotros ya nos toca vivirlo, ¿no? Ya nos toca verlo, saber de él a través de la historia y vivirlo. Ya tenemos ahora nosotros esa armadura, ¿verdad?, de Jesucristo. Y bueno, hermanos, si llegamos a este punto y no estamos convencidos que el pacto puede ser eterno para todas las generaciones, el autor nos dice también
y lo podemos ver claramente también en la Biblia, que es eterno porque Dios es eterno. Pues llevamos dos características, hermanos. El pacto se estableció desde la eternidad y para la eternidad. Y al pasar de generación en generación, es perpetuo. Dios en ese pacto menciona a Abraham que será el Dios de esas generaciones. Si Dios es eterno, ¿de qué forma pactará? De forma eterna. Y hermanos, no perdamos nuestro fin como humanidad. El hombre fue creado para servir y honrar a Dios por la eternidad. Sin embargo, al desobedecer, perdemos esa comunión con Dios. Y se restaura en esa comunión entre el hombre y Dios a través de Jesucristo, como sabemos. Pero entonces, ¿cuál es la finalidad? Que no debemos de perder, para que el hombre le sirva por siempre a Dios. Si el pacto es eterno, vamos a ver entonces más allá de nuestra mente finita, y para esto vamos a leer Apocalipsis 21, versículos del 1 al 4. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Bien, hermanos, aquí el apóstol Juan nos da la visión celestial de adoración, el fin final del hombre, ¿no? Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. A Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios, y ellos serán su pueblo. Entonces, aquí, hermanos, entonces tenemos aquí que el pacto de gracia es un pacto eterno. Ahora sí, hermanos, comenzaríamos con los comentarios acerca de esta clase. Diría el hermano Raimundo, o el maestro fue muy bueno, o no quedé claro, ¿verdad? La parte, ahora lo entiendo, hermano. Y es en esta parte realmente en donde nos enriquecemos, ¿no? En la retroalimentación, entre identificar si hay algo que queremos comentar, que queremos compartir con nuestros hermanos. Adelante. Importante entender la magnitud o dimensionar la palabra o el término eterno, ¿no? Porque a veces, y debido a veces a doctrinas un poco más superfluas o comerciales, nos enseñan a entender o nos tratan de vender la idea de un pacto en vida o de un pacto terrenal, o de una promesa dentro de esta era o de este mundo, ¿no? O en este momento
terrenal. Y como su nombre lo indica, el pacto es eterno, muchas veces no cumplido precisamente en este plano terrenal, sino en la posteridad o en la eternidad. Y a veces no lo entendemos así, a veces queremos ver la promesa o ver los frutos del pacto estando aquí en este mundo, y no es así en muchas ocasiones. A lo mejor hay algunas promesas o algunas bendiciones que se cumplen en este plano, pero realmente el pacto de eternidad y el pacto de salvación es en la posteridad, en el siguiente nivel. Acordarnos de, como bien lo dice la palabra, ¿no? La mayoría de los mártires, la mayoría de los profetas, la mayoría de los hombres de Dios murieron y dejaron este mundo sin haber alcanzado la promesa, porque la promesa no estaba en este plano. Entonces yo rescataría esta parte. Ok, no, sí, gracias. Sí, efectivamente, y ahorita conforme va avanzando también las clases, estamos en el mes de marzo, entonces debemos de ir teniendo bien claro estas partes, estos conceptos para en las futuras lecciones, obviamente si tenemos claro estas partes básicas, entonces no nos cueste trabajo las siguientes clases también comprender lo que Dios nos quiere mostrar a través de lo que al año vamos a ver, el pacto de gracia, ¿no? Vamos a seguir viendo. ¿Algún comentario adicional? Aquí hay una parte en el libro que dice: el pacto inició en la eternidad, pero se manifestó o se ratificó en diferentes momentos y en diferentes formas. Pacto edénico, pacto noético, pacto abrahámico, pacto sinaítico, pacto davídico, pacto de gracia, que es el que pues creo que nos tocó a nosotros, ¿no? Así es, precisamente se manifestó en diferentes formas, en diferentes momentos. El hermano Daniel precisamente nos comentaba de esos 7 pactos en la clase que le tocó darnos, de esos 7 pactos que mostraban, ¿no? En diferentes momentos, en diferentes personas, pero sigue siendo el mismo pacto, ¿no? Desde el inicio hasta el fin sigue siendo el mismo, nada más se ha manifestado en diferentes momentos con diferentes personas, ¿no? Diferentes contextos, así es, con el arca de Noé también, uno de los más conocidos, ¿no? El pacto del arco iris. Algo que, pensando en el pacto y el texto que se leyó, cuando Dios le dice a Abraham, este pacto que hago entre mí y ti, y luego dice, yo seré tu Dios, y yo seré el pueblo, yo seré el Dios de este pueblo. Esa frase de yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo, cuando se estudia por el contexto y el idioma español, siempre en algunas culturas, y sobre todo creo que en esta ciudad también, por el idioma español, para poder tratar a una persona con respeto, hay que tratarle, si no conoces a la persona, hay que tratarlo de usted, no de tú, porque se oye como que socialmente incorrecto eso. Al menos en la cultura donde yo nací, no es así, no se usa mucho el usted. Le puedes hablar a una persona mayor y le hablas de tú, porque en la cultura hay la idea de que el usted es como que lo separa de uno, así como que no hay mucha relación, porque pues cuando yo trato de usted a alguien, es como que pues tengo que tener cuidado lo que voy a decir, no hay mucho acercamiento, es una separación. Y entonces, en lo personal a mí me gusta leer ese pasaje cuando dice, yo seré tu Dios, así como diciendo Dios, tutéame, o sea, eso en el sentido de que te puedes acercar a mí sin ninguna limitación ni preocupación de acercarte como a un hijo, como un pueblo.
y que haya en eso, en el pacto, a mí, pues yo digo, no tengo ninguna limitación como para acercarme a Dios o algún temor como para acercarme a Dios, porque con una persona importante aquí en nuestra ciudad, sí como que hay que tener cuidado de cómo acercarse, qué decirle, porque pues, hay esa situación, ¿no? Pero al menos en mi pensar como creyente, siento yo que a Dios me acerco como un padre, ¿verdad? Pero eso en lo personal a mí me enseña mucho, porque no tengo limitaciones en la relación con Dios. O sea, Dios me recibe como su pueblo, como el hijo que soy, y puedo decirle, como dice el Nuevo Testamento, Padre. Al decir eso es una cosa muy, no sé, en lo personal, muy extraordinario, porque sí siento la diferencia, no sé si lo notan, o al menos porque quizás yo nací en un lugar donde tenía ese conocimiento. Yo sí siento mucha diferencia cuando le trato de usted a alguien y cuando trato de tú a alguien. Siento mucho esa diferencia. Entonces, cuando le digo Dios mío, es algo que no lo tuteo porque sea irrespetuoso o algo, sino más bien siento más esa libertad de acercar. Y creo que parte del pacto de Dios es lo más hermoso, que nos deja ver su gloria, su presencia, y que tenemos esa libertad ahora, como mencionaron, que ya estamos en el pacto de gracia, en donde no merecíamos estar delante del Padre, pero ahora tenemos ese acceso a la presencia de nuestro Dios Padre. Es algo que en lo personal me edifica y me gusta ese texto cuando le dice a Abraham, este pacto entre mí y ti. Eso tiene algunas otras explicaciones, ¿verdad? Pero en lo personal es lo que me edifica. ¿Alguien más que quisiera comentar? Adelante, hermano. La cita, hermano, que nos dio en Apocalipsis 21, me llamó la atención respecto a la Nueva Jerusalén, que es otra cosa que es la iglesia, ¿verdad? No es otra cosa que la iglesia. Me llamó la atención cómo Juan nos ve, digamos, escatológicamente o hacia el futuro, cómo ve la iglesia, y dice, y una voz, en el versículo 3, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Entonces, como Juan, como un judío, ve y nos remonta y dice, como en el tabernáculo de Dios en el Antiguo Testamento estaba la presencia de Dios corporalmente, de una forma tal vez limitada, dice Juan que ahora nosotros, cuando estemos delante del Señor, nos va a llamar el tabernáculo, o sea, vamos a estar plenamente en la presencia de Dios de una forma ya no ni temporal, ni limitada, ni en un sentido solo litúrgico, donde cuando se hacía un sacrificio, etcétera. Y Juan dice, ese tabernáculo ahora son ustedes, la iglesia, pero ya de una forma perfecta, la presencia de Dios por la eternidad y en plenitud para siempre. Es algo tremendo que lo que Juan nos dice que nos espera, ¿verdad? Y que nos llame ahora a nosotros tabernáculo. Nos hace esa comparación, a mí me edifica también, ¿verdad? Como ya no de una forma limitada ni temporal, pero nos llama tabernáculo porque es la presencia del Señor por la eternidad entre su pueblo. Ya no en una carpa, en un lugar como antes, sino de forma perfecta. Creo que es muy esperanzador para el creyente, ¿verdad? Que el Señor esté ya de esa forma y nos llame así, un tabernáculo de Dios, ¿verdad? Donde la presencia de Dios descansaba, pero ahora de una forma plena y como empezó la clase usted diciendo, eterna. Y es algo que a lo mejor es difícil de dimensionar, pero todo lo que el Señor nos da por medio del pacto es algo grandioso, ¿verdad? Así es lo que comentaba también, en nuestra mente finita, digamos, ¿y cómo va a ser después, no? ¿Y cómo sería? Entonces, hace la referencia precisamente al Apocalipsis 21:3, ¿no? Que vamos a estar precisamente ya con Dios, nosotros, y ya podemos ahí, a través de esta visión de Juan, saber cómo
cómo va a ser, ¿no? Hacia adelante, digamos, esa parte del pacto. Adelante, hermano. Sí. Pensando una vez más en lo que Raimundo nos comenta, ¿cómo verá el Señor cuando nos remontamos al tabernáculo? Me llama mucho la atención cómo Él define: quiero estas piedras, quiero estas medidas, estas dimensiones, estos espacios, estas características en el tabernáculo, en los sacerdotes, todos esos detalles que Él pide para que sea alabado. Ahora nos da la oportunidad de ser templo del Espíritu Santo y nos da también características y normas, mandatos que a lo mejor hemos ido quitándole, volviendo hacia atrás, quitándole piedras, quitándole medidas, quitándole espacios, quitándole patios, y como que lo acomodamos al antojo de nosotros. Si en aquel entonces del Antiguo Testamento fue tan exigente y tan claro en cómo quería, sigue siendo tan exigente y tan claro como quiere que seamos serios y responsables ante este pacto. Tomamos del pacto lo hermoso, la bendición, el gozo, la vida eterna, la misericordia, pero no quiere decir que con eso menguemos las características, las medidas y los espacios que debe haber en nuestra alma, en nuestro corazón, en nuestro ser, como es todo lo que aquí hacemos en su casa, como es todos los mandamientos, como es todas las normas, todos los consejos, todo lo que dejó el Señor en las bienaventuranzas, en la armadura, en el fruto del Espíritu Santo. Debemos ver lo que existe para que siga siendo serio, siga siendo verdadero, siga siendo de un buen sentir en Dios lo que nosotros tenemos que aportar en ese pacto que es entre dos. Él no va diciendo vayan menguando y nomás tomen lo que es bueno para ustedes. Entonces el pacto es serio, es formal, es de mucho gozo, claro que sí, pero tenemos que cuidar lo que el Señor quiere de nosotros. Sí, efectivamente había, diríamos, resumido, había un manual, ¿verdad?, para la construcción del templo. Y también en toda la Biblia podemos ver un manual para nosotros, ¿no? Así como comenta el hermano Nadiel, ¿verdad? Cómo debemos de comportarnos, cómo debemos de ser con nuestros semejantes, cómo debemos ser agradables delante de Dios, ¿verdad? Pero como dice, dentro de ese manual mejor escogemos este si me gusta, no, este no me gusta, o este lo dejo para mañana, ¿no? Y mañana no sabremos si vamos a poder realizarlo, ¿no? Pero efectivamente, ¿no? En la Biblia tenemos todo lo necesario, siempre lo he visto como un manual de cómo debemos de ser nosotros para ser dignos delante de nuestro Dios. Ahí está todo, y lo hemos visto y lo vemos domingo a domingo y clase a clase, pero sí, efectivamente, en nuestra condición humana, inicialmente vemos, pues voy a hacer y el otro que se ve más difícil lo dejo al final. Pero bueno, el llamado es a que podamos ser dignos delante de nuestro Dios y que cada día crezcamos, ¿verdad?, en amor, en gracia delante de Él, para llegar al fin que sería alabar y bendecir su nombre de la manera que nos ha pedido. ¿Alguien más, hermanos? Bueno, entonces vamos a orar, hermanos, para terminar con la clase este día. Gracias, amantísimo Padre, te damos, porque, Señor, sabemos que tú nos has traído este día, Señor, para escuchar de tu palabra, para escuchar que tú eres eterno, que tú eres un Dios de amor, que tú eres omnisciente, Padre celestial. Y te pido, Señor, que en esta tarde podamos salir de tu casa, Señor, renovados como lo pedimos al inicio cuando empezamos el culto, Señor. Que todo lo que se haya realizado sea para que nosotros podamos crecer, Padre celestial, y podamos acercarnos cada vez más al trono de tu gracia. Te pedimos, Señor, que tú seas con todos los maestros que en este día, Señor, están exponiendo tu palabra, que tú les guíes, Señor, que tú seas con ellos
para que, Señor, sabemos que estamos en un camino, Padre Celestial, y sabemos, Señor, que no es fácil, que no ha de ser fácil, pero tú nos has dicho, Padre Celestial, que tomados de tu mano, Señor, seremos más que vencedores. Danos esa fuerza, Señor, danos esa renovación que buscamos, Señor, cada día, Padre Celestial, para llegar a la altura del varón perfecto. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.